Bien, pues nada, buenas tardes y bienvenidos. Espero que os sintáis a gusto. No sé si alguien nos vemos por primera vez. Algunas personas me resultáis muy familiares por las conferencias que imparto todos los viernes desde hace 40 años. ¿Sí? Desde hace 40 años, todos los viernes imparto conferencias. Las de los últimos 5 años están subidas en YouTube. Hay unas 200 y pico. La conferencia que impartí ayer la titulé ¿Quiénes dirigen a la humanidad? ¿Y cómo? Y en esa conferencia dije, esta conferencia es complementaria con la que voy a impartir mañana, es decir, hoy. En esa conferencia lo que expliqué fue las distintas fuentes o estímulos, personas, grupos, asociaciones, etcétera, y energías también, que están continuamente dirigiéndonos, para bien o para mal. Y también una de esas fuentes sería el tema que voy a explicar esta tarde aquí, Shambhala, que creo que la titulaste, Shambhala y la jerarquía espiritual. Y dije, pues este tema que traté poco, menos, aunque en otras conferencias también lo he tratado, pues es el que más voy a desarrollar aquí. Por lo tanto, hoy me voy a centrar en qué es Shambhala y la jerarquía espiritual, alrededor de todo esto. No tengo ni idea, algunas personas no os conozco y no sé lo que conocéis. No sé si sois también que venís aquí a la asociación, en fin, pero me imagino que todos venís sabiendo de qué vamos a hablar y por lo tanto con algún grado de conocimientos sobre el tema. Es un tema muy delicado, un tema, no sé si decir difícil, aunque la palabra difícil es muy ambigua, depende de muchas cosas, ¿no? Difícil, pues, es una palabra que puede significar algo que nos cuesta, pero si lo hacemos fácil, lo difícil se puede hacer fácil. Lo profundo se puede hacer fácil, asequible a todos los seres humanos. Se dice que los grandes seres de los cuales vamos a hablar dicen grandes verdades, explican grandes verdades, lo mismo a un sabio que a un niño. Es decir, que tienen una capacidad que nosotros los seres humanos pues podemos ir desarrollándola poco a poco a base de aciertos y errores, de explicar. No basta con saber las cosas, saber de qué hablamos, sino también saberlas transmitir, saber llegar a las personas, saber hacer esos temas asequibles a la comprensión y a la asimilación de las personas a las que nos dirigimos. Es un reto muy importante, iba a decir hoy día, de siempre, porque con mucha frecuencia en todas las épocas ha habido expresiones de cosas muy profundas, pero que no han llegado, porque ha fallado la transmisión, la comunicación, la forma de conectar con los receptores. Y eso es un reto que tenemos todos los seres humanos, porque no solo los que se dedican o nos dedicamos a la educación, bueno, yo a la educación sí, podríamos decir que es mi campo de trabajo, porque durante muchos años he estado, además de consulta psicológica como psicólogo, he estado impartiendo cursos y sigo haciéndolo de psicología, pero también de filosofía y de otras materias. Y por lo tanto la educación está en todos los campos. Mi trabajo, por decirlo así, laboral actual es con enfermos mentales y por lo tanto, además de atenderles psicológicamente, pues también estoy transmitiéndoles y enseñándoles cosas, psicología, son las enfermedades. Es decir que, aunque no se le llame educación, pues todos o muchos podemos estar haciendo alguna labor de tipo educativo. Y es más, cuando nos transmitimos a una persona en un plan no de educador y educando, sino en plan de igualdad, y conseguimos como activos o también como receptores transmitir un mensaje estimulante que induzca al que lo recibe
a sentirse mejor, a ser más comprensivo consigo mismo, con los demás, a ampliar su conciencia, en definitiva. Eso es educación. Eso es educación, y también, si lo hacemos sobre nosotros, sería autoeducación. De tal manera que el término de educación no solo es para educadores o profesores, sino es para todo el mundo. Uno de los temas que, salvo en círculos así más limitados, más específicos, como pueden ser asociaciones como la Teosofía y otras, que se transmiten, pero que no está ni en la enseñanza de ningún tipo, oficial me refiero, ni en los medios de comunicación, es este tema que vamos a tratar hoy. Para mucha gente que me escuchara o que escuchara a alguien hablar de esto, diría que es fantasía, pero lo que para unos es fantasía, para otros es realidad, y viceversa. Así estamos funcionando porque tenemos distintos niveles de conciencia. Y luego muchas veces no es que no tengamos capacidad de conciencia para asimilar las cosas, es que falla lo que he dicho antes, falla la manera, el modo, la forma de transmitirlo. Bien, pues ayer, por ejemplo, hablaba de que los seres humanos estamos influidos para bien y para mal, por los gobernantes, por los políticos de distinto tipo, por las asociaciones, las empresas, los grupos de presión de la sociedad, que a veces tienen más fuerza que los políticos. También podemos estar influidos a un nivel reducido por los padres en la familia, puede ser más por el padre, por la madre. Podemos estar influidos, repito, para bien o para mal, por los amigos, por los medios de comunicación. Es decir, hay una cantidad enorme de fuentes de influencia sobre nosotros, que en ocasiones nos orientan, nos guían y por lo tanto nos favorecen esta expansión de conciencia, que es evolución. Ampliar nuestra conciencia es la clave de la evolución. ¿Y qué ocurre cuando expandimos la conciencia? Pues que también nos abrimos a las otras dos cualidades que junto a esta son tres cualidades básicas de nuestro ser interno, nuestra alma, nuestro yo superior, como queramos decirlo. Una es la inteligencia, y la conciencia se asocia con la inteligencia, pero también asociado con la conciencia está el amor, que no es, como solemos confundirlo, el deseo, por muy bien intencionado que sea. El amor, para ser más específicos, el amor incondicional. Y luego está la voluntad también. Los podemos explicar y así necesitamos hacerlo por separado, pero en el fondo están los tres unidos: la voluntad, el amor y la inteligencia. Y esto es la base de la psicología. Una cosa es que usemos la psicología para solucionar un miedo, la depresión, el estrés, los conflictos interpersonales, la ansiedad, en fin, toda esa serie de cuestiones, de problemas psicológicos, que por cierto, cualquier clase de problema psicológico es porque está fallando una u otra, o en distinta proporción, estas tres cualidades que acabo de citar. Pero, aunque tengamos o no tengamos problemas psicológicos, los seres humanos, más pronto o más tarde, tenemos demanda de crecer, de evolucionar. Y solo puede hacerse si nos abrimos a la voluntad, al amor y a la inteligencia. Por inteligencia no estoy entendiendo la mente, estoy entendiendo la capacidad de comprender. A lo mejor lo podemos traducir por intuición, la capacidad de intuir, que no es lo mismo que la capacidad mental de conocer. Entonces esto es ilimitado. Podemos estar trabajando toda la vida, y deberíamos todos los seres humanos, es ilimitado. Y cada vez que manifestamos, porque lo trabajamos no solo si nos ponemos a meditar, sino cuando actuamos en la vida, en nuestra vida cotidiana, con mucha atención. La clave del desarrollo de todos nuestros potenciales es la atención. Todos los grandes seres a lo largo de la historia de la humanidad han tratado, sea a minorías o a mayorías, de fomentarles el que practiquen la atención. A veces esa atención han tenido que practicarla en todas épocas mediante la concentración en algo.
pero si diferenciamos concentración, que la necesitamos, y atención, esta última, la atención, sería lo que desarrollamos en estado presente, cuando estamos en cualquier situación de la vida, atentos hacia adentro y hacia afuera, en cualquier circunstancia, momento, situación, tarea, etc. Cuando meditamos, en general, cerramos los ojos, buscamos un sitio tranquilo que no nos molesten y hacemos una de las infinitas formas de meditar que hay. Pero la máxima meditación, y todas, si funcionan bien, conducen, es a esta, a que vivamos nuestra vida cotidiana con atención. Y ahí está pues un mensaje que, si bien se ha dado en todas las épocas, recuerdo que a veces cuando hablo de budismo como hablo de otras religiones, digo que Buda decía que la verdad estaba por doquier, en todas partes, y que para poderla captar había que observarlo todo con suave y serena atención, más allá de los sentidos, de las trampas de la mente. Esto lo digo con mis palabras. Como todos sabemos, es la mente la que sirve muchas veces para crear cosas nuevas y maravillosas, pero la mayor parte de las veces, o una gran parte, es para crear nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros defectos. Entonces, trascender la mente es abrirnos mediante la atención a qué, pues sea cual sea el objetivo de la atención, objetivo externo e interno, abrirnos con atención implica despertar este potencial, estos potenciales que acabo de citar. Es despertar nuestra conciencia, que siempre está, nada más que está como dormida o como limitada. Y esto es algo que todos, antes o después, lo hemos hecho, lo hacemos o lo haremos. Y tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque cuando esto se desarrolla hasta ciertos puntos que vamos a comentar, entonces se llega a trascender la etapa humana, que es el cuarto reino de la naturaleza, y pasamos a manifestarnos como parte del quinto reino de la naturaleza, del cual vamos a hablar hoy, esta tarde, aquí. Esos seres, esos grandes seres de los que vamos a hablar, han pasado en épocas, según quién, porque no todos están en el mismo grado de evolución, por la etapa humana. Y si leéis cuestiones de cosmología o estáis interesados por todo ello y por la ciencia, la podemos llamar ciencia y filosofía esotérica, con S, esotérica, pues sabréis que todos los seres, por grandes y avanzados que sean, por grandes que sean sus vehículos de manifestación, pues han pasado por etapas inferiores, como la nuestra. Por lo tanto, nosotros en un futuro más o menos lejano nos espera poder llegar a esas funciones que vamos hoy a señalar aquí. No son seres especiales, porque no existe privilegios en el cosmos, entendiendo por cosmos pues todos los universos, conocidos o desconocidos. Entonces, pues un tema desconocido para gran parte de la humanidad, aunque mucha gente ha estudiado libros, ha oído hablar, otras personas lo intuyen, y si oyeran hablar en su interior, en su intuición, en colaboración con la razón se suele relacionar con la mente, pero la intuición está más allá de la mente, entonces encaja. Esto y otros temas encajan, pero si no existen los medios adecuados de transmisión, se produce ese rechazo tan frecuente todavía y ese desconocimiento de muchos temas, entre los cuales está este. Los seres llamados de la jerarquía espiritual son los llamados maestros espirituales, que no todos están en la misma iniciación. Yo, a veces, cuando doy una charla, aunque estoy acostumbrado a improvisar, a hablar siempre así, me preparo libros para poder decir citas. Luego a lo mejor llego o no llego. Hoy, para no venir cargado con libros, si no necesitaría una maleta, he traído
unas copias de aquellos fragmentos, ya veremos hasta dónde podemos llegar, que me interesa citar aquí, como complemento del tema que nos ocupa. Y entonces, una de esas citas es esa hoja que se os ha dado, que está tomada, como pone ahí, de un libro de Alice Bailey, Alice A. Bailey, Iniciación Humana y Solar. También tengo citas de teósofos como Annie Besant, Bitter. Ha llegado un momento en que ya no me daba tiempo de coger más citas, pero también de un ser también muy avanzado, al que conocí durante años personalmente, Vicente Beltrán Anglada, que suelo citar con mucha frecuencia. Entonces, dentro de la enseñanza o de la transmisión esotérica, que ha habido muchos autores, ¿verdad?, a lo largo de la historia de los últimos tiempos, desde el siglo XIX con Blavatsky y algunos de los grandes teósofos que le acompañaron o le siguieron, pasando en el siglo pasado, siglo XX, por Alice Bailey. Ahora citaremos las fuentes de estos autores. Y llegando a finales, bueno, la segunda mitad, o la última parte del siglo pasado con Vicente Anglada, pues hay una información esotérica, vamos a decirlo así, muy profunda. Por supuesto que el mensaje de Krishnamurti es profundamente esotérico, pero tiene unas particularidades muy especiales. Y es que Krishnamurti habló con mucha profundidad, pero a nivel psicológico, no a nivel literalmente esotérico con la terminología esotérica, sino a un nivel psicológico. Por eso, sin desmerecer en absoluto la profundidad del mensaje de Krishnamurti y pudiéndole calificar también de esotérico, sin embargo, pues no tiene una fuente para bucear en esta terminología de la que vamos a tratar hoy aquí. Así que vamos a ir viendo de estos distintos autores, incluso de otros autores como Cyril Scott y otros, Thorkon Saradarian, etcétera, David Andreas, en fin, ya veremos hasta dónde podemos llegar con este complemento de las citas, aparte de lo que yo os pueda transmitir. Os decía que en la medida que vamos evolucionando, pues vamos avanzando, como si fuéramos ascendiendo piso a piso, y una de las cosas que caracteriza los pisos, se me ocurre decir con esta vulgar palabra pisos o niveles, es la iniciación. De las iniciaciones pues hemos hablado siempre, aunque en épocas del pasado estaba más oculto, a nivel general. Hoy día sabéis que no se habla en los medios de comunicación, ni en la educación oficial, pero no están prohibidos los libros que pueden hablar de eso, desde hace unos pocos años por lo menos en nuestro país. Entonces la iniciación pues es como una expansión de conciencia, un estado superior de conciencia. Fijaos que cuando cualquiera de nosotros, los seres humanos corrientes, tenemos un cambio de conciencia, descubrimos algo nuevo, no un dato, sino algo que nos hace ser mejores, tener más comprensión, más intuición. Nuestra conciencia ha crecido, se ha expandido. Eso es una iniciación. Y hay infinitas iniciaciones. Podemos estar creciendo día a día con distintas iniciaciones, pero a un nivel más humano, más, digamos, limitado. Pero cuando se habla en este ámbito de iniciaciones, son expansiones de conciencia más serias, para las cuales el ser humano se ha ido preparando a lo mejor durante X número de vidas o encarnaciones. Hasta llegar, se ha ido preparando, ha ido creciendo, hasta llegar un momento que, como explicaremos, seres superiores le dan una iniciación. No aquí en el mundo físico, sino en otras dimensiones, que también podemos explicar. Pero organizaciones esotéricas o ocultistas de la historia de la humanidad también han dado iniciaciones, pero no son estas. Son ceremoniales, igual que hay ceremoniales como liturgias en las distintas religiones, hay iniciaciones.
Y esas iniciaciones pues son ceremoniales externos. Son externos, donde seres humanos reconocen ciertos méritos de esos seres humanos que ingresan o van avanzando dentro de esa organización. Podríamos, no sé, si estáis pensando en los carduces, masones, etcétera, etcétera, por citar nombres conocidos. Pero las iniciaciones de las que voy a hablar a lo largo de la charla son iniciaciones transmitidas por los seres superiores, maestros, etcétera, en nuestros cuerpos, no físicos, sino cuerpos sutiles. Y eso, cuando ocurre, a partir de ese momento, posiblemente, si son las primeras, el ser humano lo olvida. Cuando regresa al cuerpo y despierta el cuerpo en estado de vigilia, lo olvida en general y no lo sabe. Y posiblemente no, realmente muchos seres humanos que están ahora aquí recibieron, aunque no tengan ni idea de este tema, iniciaciones en vidas anteriores. Pero cuando se llega a ciertas iniciaciones, sí que hay un recuerdo y una conciencia de ese estado. Entonces estas iniciaciones van ascendiendo, primera, segunda, tercera, cuarta, y cuando se llega a la quinta iniciación, entonces el ser humano que entra y que consigue la quinta iniciación deja de pertenecer al cuarto reino humano, no necesita reencarnar físicamente aquí, a no ser que, como explicaré, lo decida voluntariamente y se convierte en maestro espiritual. Por lo tanto, si hablamos de maestros espirituales, son por lo menos de la quinta iniciación. Esa quinta iniciación es seguida de la sexta, y de la séptima, de la octava, en fin. Ahora luego matizaré y explicaré un poquito más. Ahora es más que nada para situarnos. Por lo tanto, hablar de grandes seres es hablar de seres iniciados que muchos de ellos, a lo largo de la historia de la humanidad, aunque no sean de la quinta iniciación, también de la quinta, se han manifestado físicamente aquí en el planeta, haciendo su trabajo. Un trabajo más bien desapercibido para la mayoría, y de eso también vamos a comentar algo, y que es un trabajo que deja una huella de luz, de amor, de bien en su entorno. Y lógicamente, pues, si miramos las noticias de cada día, telediarios o lo que sea, parece que estamos en un mundo de malvados, de gente horrenda, horrorosa, de que haciendo el mal, de desastres, de calamidades, pero lo que de momento las noticias no nos dicen es la cantidad de gente que hay en el mundo, nuestro mundo, a veces conocemos de oídas o directamente que están haciendo el bien. A veces un bien limitado y otras veces un bien grande, a veces un bien conocido y otras veces un bien que pasa desapercibido. Y cuanto mayor es la evolución de un ser humano, a no ser que lo necesite, por determinadas circunstancias, trata de pasar desapercibido. Y esto tiene sus razones. Y seguramente con vuestra intuición lo podréis deducir, aunque también lo voy a comentar. Porque si no, no podrían realizar de un modo más efectivo su propio trabajo. Entonces, la jerarquía espiritual, la logia blanca, dejaremos un tiempo discreto, menor, pero para hablar también de la logia negra, porque en el universo, en el cosmos, donde hay luz, hay oscuridad. Tiene que haber luz y oscuridad. Si no hubiera oscuridad, no habría luz. Si no hubiera luz, no habría oscuridad. No sé si esto habéis leído sobre este tema. Es parte de una de las leyes universales, la ley de polaridad, etc. Entonces, igual que hay una logia blanca que desde hace millones de años está dirigiendo nuestra evolución planetaria, vamos a hablar fundamentalmente aquí, pero por analogía podríamos hablar de, también se puede deducir en otros planetas, y también tenemos una logia negra, que es la causante, lo conozcamos o no, de los males de este mundo.
aunque la mayor responsabilidad somos los seres humanos que por egoísmo o por ignorancia hacemos el mal, sobre todo por ignorancia. El egoísmo está unido a la ignorancia, pero la logia negra lo hace deliberadamente, no por ignorancia, aunque eso de ignorancia tiene también muchos niveles. Por lo tanto, logia blanca, logia negra, pero es evidente que vamos a hablar de la logia blanca, de esos seres avanzados que están dirigiendo todos los departamentos de la vida humana desde hace, para ser más precisos, 18,5 millones de años. 18,5 millones de años. Da lo mismo, un año más, un año menos, no importa. Y todo esto comenzó con un gran ser conocido como Sanat Kumara. Sanat Kumara es un ser que vino, según nos dicen, de Venus, junto con otros 105 seres de Venus en aquella época. Si habéis estudiado algo de las razas humanas, las razas raíces, era la quinta subraza de la tercera raza raíz, la raza Lemur, la Lemuria. Es una raza que ocupaba lo que hoy es el Océano Índico. El Océano Índico. Esa raza llamada Lemur se destruyó al final por el fuego, erupciones volcánicas, quedando restos que son las islas y Australia de esa zona. En un futuro ese mar volverá otra vez a renacer un continente, porque en un futuro, como ha pasado a lo largo de la historia, unos continentes se hunden y otros aparecen. Se va renovando todo esto. Y cuando acabó la raza Lemur, pues vino la cuarta raza raíz, Atlante. No sé si todos estáis enterados de esto. Que duró unos millones de años, se llama Atlante, ocupó esa Atlántida, el océano llamado Océano Atlántico, ¿verdad? Bien, eso también tengo en YouTube, de las conferencias que tengo en YouTube, creo, recordar una que dediqué a la Lemuria y a la Atlántida, pero para explicar no solo estas cosas, sino la psicología humana en aquella época, cómo era. Entonces, la jerarquía espiritual fundada por medio de Sanat Kumara, en el título de la charla de hoy está Sanat Kumara o Shambhala. Shambhala es el lugar, Sanat Kumara es el ser. Y la jerarquía. Y a partir de ese momento empezó el proceso evolutivo, el nacimiento del ser humano, de la raza humana, que pasa, ciertos seres avanzados del reino animal estaban más predispuestos, más preparados para ingresar en el reino humano. Y luego también había un ser semi-animal humano, con características humanas, una estatura muy grande, no como el cuerpo que tenemos ahora, que se le suele llamar semi-animal, pero que estaba preparado para ingresar con la introducción de la mente en el reino humano. Entonces la aparición del reino humano en nuestro planeta fue en aquella época, gracias a estos seres que vinieron, como siempre ocurre en todo el cosmos, y a nivel, por ley de analogía, en pequeño ocurre aquí. Los que son más avanzados enseñan a los que son menos avanzados, ¿verdad? Hablando así en términos muy generales. Y a partir de ese momento empezó, bajo la dirección total de todo el planeta por Sanat Kumara y estos seres que ahora comentaremos, y luego la jerarquía espiritual con los seres que vinieron, y posteriormente, con el tiempo, los seres de la humanidad de aquí, de este planeta, no de fuera, que fueron avanzando y se hicieron merecedores de ingresar en estos puestos. Con lo cual, como suele suceder aquí, por analogía, los que sustituían se fueron y van siendo ocupados los puestos por los que podían hacerlo de aquí. De tal manera que desde entonces está lo que se llama la jerarquía espiritual de nuestro planeta. Si sabéis, no sé si todos los aquí presentes habéis oído hablar de los 7 rayos, ¿verdad? Pues, de todos modos, aunque hayáis oído hablar, muy brevemente como repaso, son 7 energías universales. Y esas 7 energías determinan todo. Nuestro sistema solar se dice que es septenario, el nuestro. Otro sistema solar
tendrán más o menos dimensiones. 7 dimensiones tiene nuestro sistema solar. 7. El número 7 es un número muy frecuente en nuestro sistema solar. Y también en nuestro sistema solar existen 7 energías que vienen del espacio que se reparten todos los tipos de actividad que existen. Y cuando estudiamos, no hace falta que sea con mucha profundidad, la psicología humana, nos damos cuenta que aunque los psicólogos hayan hecho clasificaciones de los temperamentos, y si habéis leído algo de los temperamentos humanos, las distintas clasificaciones que han hecho, hay como una tendencia a clasificarnos en seres humanos de tendencia más mental, más emocional o más física. Según estas tendencias se dice que el temperamento que es genético, lo traemos como tendencia al nacer, el carácter se va construyendo conforme avanzamos, crecemos, por influencia de la familia, de la sociedad, del entorno, por las experiencias que vivimos, por el temperamento, por varias cosas. El carácter puede ser bueno o malo, pero el temperamento ni es bueno ni malo, es diferente, distinto. Y entonces, una clasificación más profunda que las que dan, me refiero a los psicólogos oficiales, es los 7 rayos que nos diferencian a unos de otros. Por ejemplo, los voy a citar. El primer rayo es el rayo de la voluntad o poder. Cuando una persona, sin necesidad de trabajarla, tiene facilidad de educir esta voluntad o poder, así como otros necesitan trabajarlo más, y todos tenemos ese poder en potencia, pero lo tiene con más facilidad, posiblemente sea de primer rayo. Y el primer rayo es voluntad o poder. Hablo de psicología humana, porque el primer rayo se está expresando en infinidad de aspectos que no son humanos. Se manifiesta en todo. Pero para entendernos, la voluntad o poder es aquello que nos permite ejercer esto e influir para bien o para mal, sobre los demás, sobre las cosas. Entonces, un campo de actuación del primer rayo que necesita el primer rayo es la política. La política necesita más cosas, ¿verdad? Pero el primer rayo es fundamental. Es decir, un político, si no tiene algo de primer rayo, no llega al poder. Segundo rayo es amor, sabiduría. El campo más definido de este rayo es la educación. La educación no solo mental, sino también espiritual. Por lo tanto, la parte más elevada de las religiones podría estar relacionada con el segundo rayo. La menos desarrollada sería con el sexto. Pero el segundo rayo de amor, pues ¿por qué? Porque las religiones hayan hecho lo que hayan hecho y estén en el nivel, los intermediarios, de las religiones, busca desarrollar el potencial de amor en el ser humano, como en principio como propósito. Entonces el segundo rayo es el rayo de la educación. Y la educación, ¿qué es? El desarrollo del potencial del amor y de sabiduría. Fijaos, se llama amor guión sabiduría. Y sabiduría, que es una palabra que se utiliza para muchas cosas, es luz más amor. Me gusta definirlo así. Es decir, una persona que tiene luz, si no tiene amor, esa luz sería una luz más mental. Pero cuando la luz de la comprensión va unida al amor, entonces en un grado u otro se puede hablar de sabiduría. Y el segundo rayo se llama así, lo cual no quiere decir que todas las personas del segundo rayo tengan amor, sabiduría, porque luego está el desarrollo evolutivo de cada ser humano. Todo esto tiene luego que ver con lo que voy a explicar de la clasificación de los maestros y de la jerarquía en cada uno de los 7 rayos, ¿verdad? El tercer rayo se llama de inteligencia activa, o también se le llama de la mente abstracta. La educación que hemos recibido hasta ahora los seres humanos, mejor o peor, es educación mental, de la mente concreta. Pero ha sido muy deficiente, muy pobre en la educación abstracta, ¿verdad? No nos han desarrollado la educación abstracta, a no ser que nosotros por nuestra cuenta lo hagamos. ¿Cómo la desarrollamos, la educación abstracta? Pues a través de la atención. La atención
que implica dejar la mente en reposo y estar abiertos a la intuición. La intuición viene de arriba, de la mente abstracta, de la mente superior, cualidad del alma, no de la personalidad. La mente concreta es de nuestra personalidad, de nuestro ego, de nuestro yo inferior, y la mente abstracta es del yo superior. Pero el rayo se llama inteligencia activa y es el responsable de toda la creación inteligente que hacemos los seres humanos aquí en el planeta. Entonces, un creador de algo, de lo que sea, es porque en algún grado, aunque sea mínimo, tiene mente abstracta. También este rayo tiene que ver con la filosofía. Y si leéis filosofía, lo que han dicho los filósofos, notaréis a veces grandes diferencias de unos a otros, porque unos se han basado más en la mente concreta, con mucha habilidad mental, y otros que han tenido capacidad de sintonizar con la mente abstracta nos han dado una información muy elevada, más elevada. Eso ya depende de los filósofos, me refiero a los de libro, los que nos llega por medio del estudio de la filosofía, porque en potencia todos somos filósofos. Y hay muchos seres humanos con una filosofía muy profunda y que no están en los libros, sus nombres. Entonces la filosofía tiene que ver con el tercer rayo, la filosofía. Y según la evolución del ser humano, pues, porque en cada rayo hay muchos niveles de evolución, pues manifestará más o menos la creatividad en el campo que sea. Ese es el tercer rayo. No obstante, también cuando os decía, por completar un detallito de antes, el desarrollo de la mente abstracta también lo puede facilitar, fundamentalmente es la atención que practicamos. Lo puede practicar si se enseñara de otra forma las matemáticas. Y también la desarrolla la música, especialmente la música clásica, de la cual estoy hablando desde hace muchos años, explicando los efectos psicológicos y filosóficos de la música clásica, para entendernos, que es uno de los instrumentos que se nos ha dado a la humanidad que más nos pueden favorecer contactar con lo espiritual. No cualquier cosa que se le llame música, sino la música más elevada. El cuarto rayo se llama armonía a través del conflicto. Sabéis que la palabra armonía se aplica mucho en el arte. También se le llama el rayo del arte, aunque artistas hay de todos los rayos. Pero todo artista intenta expresar, lo consiga o no, belleza, armonía. De hecho, cuando comprendes lo que es la armonía, te das cuenta que el arte no solo está en la música, pintura, literatura, etcétera, sino puede estar en todo, en el comportamiento de un ser humano, de un grupo humano, etcétera. Entonces, cuando un ser humano vive un conflicto, y ese conflicto, y todos pasamos por conflictos, es evidente, es sensible a los conflictos y está buscando la armonía, se llama armonía a través del conflicto, posiblemente sea de cuarto rayo. Entonces es un rayo relacionado especialmente con las artes, el cuarto rayo, y además está en todo centenario, el cuarto es el medio, 3 por un lado y 3 por otro. Este rayo armoniza también los 3 primeros y los 3 últimos. El quinto rayo es de la mente concreta y también se le llama el rayo de la ciencia. Todos los científicos tienen que tener quinto rayo, porque cualquier científico necesita de la mente concreta para investigar, para observar, comprobar y seguir comprobando y viendo cualquier aspecto. Y no penséis solo en el científico que está en un laboratorio con aparatos tratando de descubrir algo que nos, pensando en positivo, favorezca nuestro bienestar humano, sino que todos en potencia somos o deberíamos ser científicos. Repito, científicos en cuanto no tomemos las cosas como creencias porque sí, sino que intentemos intuirlas, investigarlas, descubrirlas, ver si encajan en nuestra conciencia. Y todos los grandes seres nos advierten de eso, que no hagamos caso ciego ni siquiera lo que ellos nos expresan. Quinto rayo, el de la ciencia, como he dicho.
Sexto rayo se llama devoción e idealismo. La palabra devoción enseguida pensamos en las religiones, devoción a los santos, a la Virgen, a Dios, etc. Pero devoción se llama devoción e idealismo. A un ser puede ser devoción a un cantante, a un actor, a una actriz, puede ser devoción a un líder político, puede ser a una idea, no solo a un aspecto religioso. Y un ideal puede ser de muchas clases. Este es un rayo, repito, muy asociado a la religión, pero el aspecto de la religión va relacionada con el aspecto emocional de las personas. Aunque todos los rayos tienen desde aspectos psicológicos elementales hasta aspectos espirituales elevados. Y el séptimo rayo se llama varios nombres. El rayo del orden. Este rayo se necesita para que haya orden y organización. Orden, organización. El rayo del ritmo. Sabéis que es importante el ritmo. Todo en la vida conocida y desconocida sigue ritmos. Es una ley universal. El rayo del ceremonial y las ceremoniales religiosos, civiles y de muchas clases. Y también se llama el rayo de la magia, entendiendo por magia la capacidad de poder conseguir que el espíritu se manifieste en la materia. De tal manera que, ¿quién es el principal mago? Nuestro ser superior. Si nosotros vamos consiguiendo educir en nuestra vida nuestro ser superior con esos potenciales que he dicho de bondad, amor y inteligencia, estamos actuando como magos, en sentido magos blancos, claro. Entonces la magia es facilitar que la dimensión espiritual se manifieste en la dimensión material, en nosotros y en todo. Y para que eso ocurra, pues a veces en ciertos aspectos se necesitan ceremoniales para invocar las energías. Y se necesita una organización y se necesita distintos aspectos de la vida. Por lo tanto, séptimo rayo, hay personas muy organizadas porque tienen el séptimo rayo. Lo difícil sería una persona que sea séptimo rayo y sea una persona desorganizada. Es decir, una persona, todos necesitamos desarrollar la organización, pero el que tiene el séptimo rayo encuentra, aunque sea temporalmente un desastre, más facilidad para hacerlo. Estos son 7 rayos que nos diferencian a los seres humanos. Y también están determinando las características psicológicas de la historia de la humanidad, porque en cada época están influyendo varios de los rayos, determinando globalmente la marcha de los acontecimientos históricos. Y los rayos también es un poquito complejo, porque habría que conocer la astrología esotérica. Están relacionadas con los signos astrológicos, aunque unos son 7 y otros son 12, y eso es un tema ya más complejo. Están desarrollados también, cada planeta tiene su propio rayo. Incluso el ser que se expresa en nuestro sistema solar, cuyo cuerpo físico es el Sol, pero cuyo cuerpo espiritual se llama lobo solar, es de segundo rayo. Otros sistemas solares serán de otros rayos, pero el nuestro es de segundo rayo. Por eso el destino de todo lo que hay, de todos los planetas de nuestro sistema solar, fundamentalmente es el amor. Y por eso los 7 rayos que nosotros podemos conocer y vivir son subrayos del segundo rayo de amor. De tal manera que todo, igual que se puede hablar de subrayos, cada rayo tiene 7 subrayos, de tal manera que podemos hacer como clasificaciones en este tipo. Y todo está ordenado y clasificado y repartido entre otras formas, con esto que os acabo de decir. Fijaos que los 3 primeros son voluntad, amor e inteligencia. Son las 3 cualidades de nuestro alma, nuestro yo superior. En Oriente a la voluntad lo llaman Atma, al amor Buddhi, y Manas a la mente superior. Si habéis oído decir Kama Manas, Kama significa deseo y Manas mente, en sánscrito. Entonces el Kama Manas sería más que tiene que ver más con la personalidad. Pero las 3 cualidades, Atma, Buddhi y Manas, son
los nombres de las tres energías potencia que tenemos como alma, como yo superior. Más que como alma, sí, como yo superior, porque habría que matizar la diferencia entre alma y yo superior. Pero bueno, para no liarnos, de momento lo dejamos así. Y la personalidad con la que nos manifestamos es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, conocido como cuerpo astral, y el cuerpo mental concreto. El cuerpo físico a veces se junta, físico vital, y otras veces se separa. Físico vital, la energía vital, emocional y mental, con lo cual forma un cuaternario. Bien, pues bien, la personalidad repite a un nivel vibratorio inferior estas tres cualidades. Y se nos dice que a nivel cósmico, la divinidad o el todo, el absoluto, lo que sea, tiene estas tres cualidades. El potencial de voluntad que decide construir los mundos, los universos, la inteligencia que determina cómo van a ser, por decirlo de un modo sencillo, y el amor que hace que todo, por muy diverso que sea, esté unido, indisolublemente unido, sutilmente unido, y tienda por evolución hacia una integración unitaria. De tal manera que la unidad con mayúscula está relacionada con el amor. Y por lo tanto la evolución es eso, hacia la unidad, hacia el amor. El amor es la unidad. Y por eso cuando vamos evolucionando y desplegando el amor, no tenemos más remedio que sentirnos, por muy diferentes que seamos y por muy en desacuerdo que estemos con los demás, sentirnos unidos, seres humanos y con todos los reinos de la naturaleza. Otra cosa es que amemos a un ser humano, pero no estemos de acuerdo con su comportamiento. Esto es muy importante. Podemos estar en total desacuerdo con el comportamiento de un ser humano, pero una cosa es amar a ese ser y otro es al comportamiento, a lo que hace ese ser. Y es una cosa que solemos confundir bastante. Bien, pues fijaos que incluso en este esquema que he sacado del libro de Alice Bailey, Iniciación Humana y Solar. Por cierto, si no habéis oído hablar de Alice Bailey, pues fue una mujer, Alicia Bailey, que vivió el siglo pasado, y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, la primera mitad del siglo pasado, recibió de un maestro de la jerarquía, que ahora nombraremos, el maestro Dwal Kul, conocido también como el tibetano. Este maestro ya ayudó a Blavatsky a escribir la doctrina secreta. Inspiró a Blavatsky en el siglo XIX. Y luego transmitió 24 libros, que en la librería ocupan esto, 24 libros firmados por Alice Bailey, cuyo contenido casi todo es la transmisión telepática de este maestro con el beneplácito de Alice Bailey, que se ofreció para ello. Y estos libros, uno de ellos es Iniciación Humana y Solar. Y dentro de este libro está este esquema, estos dos esquemas que tenéis en esta hoja que se os ha repartido. Y si os fijáis, primero está el logo solar, que tiene estas tres cualidades: voluntad, amor e inteligencia, que en Oriente, aquí en la religión cristiana, a la voluntad se le ha llamado el Padre, al amor se le ha llamado el Hijo, y a la inteligencia Espíritu Santo. Pero en los hindúes al Padre lo llaman Shiva, al Hijo Vishnu y al Espíritu Santo Brahma. En una antigua religión egipcia al Padre se le llamó Osiris, a la Madre Isis y al Hijo Horus. La religión zoroastra, Ormuz, Arimán, Mitra, y así sucesivamente. Cuando las religiones han hablado de estas trinidades, aunque oficialmente no sepan muy bien a qué se refiere, es la voluntad, el amor y la inteligencia, como tres energías superiores. Entonces, esas energías luego son los tres primeros rayos, y de esos tres primeros rayos surgen, podríamos decir, para entendernos, el resto, para formar, como tenéis aquí, con los nombres que he citado antes, los 7 rayos, desde la voluntad hasta el séptimo de la magia. ¿Y qué ocurre cuando estas energías llegan
a nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es de tercer rayo. Tercer rayo. Pero el planeta Venus es de quinto rayo, el planeta Júpiter es de segundo, en fin, cada planeta de nuestro sistema solar es de un rayo. Y luego esos rayos, igual que pasa aquí, se bifurca, ese rayo se bifurca en los demás rayos que van determinando todo su desarrollo evolutivo. Entonces, ese ser que he citado antes, llamado Sanat Kumara, que tiene varios nombres, el Señor del Mundo, el Anciano de los Días, el Iniciador Uno, etcétera, etcétera, pues cuando vino iba acompañado entre esas 105 entidades y vino acompañado con 6 Kumaras, 3 más esotéricos, internos, y 3 más exotéricos, con X, externos. Sabéis que exoterismo con X es el mundo externo y esoterismo con S es el mundo interno, de energías, mundo invisible. Vale. Entonces estos 3 Kumaras que le acompañan, pues están relacionados también con los 3 rayos y también están relacionados con, hay un término que no he utilizado todavía en esta charla, además de nosotros, la humanidad, de los reinos de la naturaleza, de la jerarquía espiritual, igual que en todo el cosmos existen una serie de entidades que se llaman ángeles o devas. Ángeles en término occidental y en término oriental, devas, con V. Vicente Beltrán Anglada tuvo el encargo de la jerarquía de escribir varias cosas, de varios temas, pero uno de ellos, como nunca se había hecho antes, sobre el mundo de los devas. Tiene una trilogía, 3 libros. Las fuerzas ocultas de la naturaleza, la estructuración técnica de las formas y los ángeles en la vida social humana, donde habla de un modo muy científico cómo están relacionados absolutamente con todo. Con todo. Y por lo tanto no hay nada conocido o desconocido donde no intervengan. Son entidades, pero no humanas. Lo que pasa es que están en continuo contacto y relación con nosotros. Y hay una ley universal que, si habéis oído hablar, dice: la energía sigue el pensamiento. La energía son los devas, que son energía, y que toman la energía para construir las formas, y el pensamiento, la mente, puede ser la nuestra, o puede ser la mente inferior o la mente superior, la mente de un logos. De tal manera que allí donde hay una mente o un sonido, que son las 2 formas de invocar la energía, intervienen los devas o los ángeles, como lo queramos, y están jerarquizados desde grandes arcángeles que colaboran con los logos en la construcción de los universos, hasta los más diminutos que están en el interior de los átomos. Es decir, que los que pueden ver los átomos clarividentemente ven cosas que nos sorprenderían. Hay un mundo ahí microcósmico inmenso. Y lógicamente un átomo es análogo a un ser humano, tiene su alma, tiene su personalidad, tiene su cuerpo físico, son los electrones, su cuerpo emocional, los neutrones, y su cuerpo mental, los protones. Entonces un átomo, aunque no tenga esta forma humana, está repitiendo por analogía, que es una ley universal, el macrocosmos, o nosotros, o lo que está en grande. De tal manera que está lo más ínfimo y más pequeño, y no solo los átomos del mundo físico, sino los átomos de las otras dimensiones, pues están los devas, que están siempre en todas las dimensiones, menos en la física. Aunque ciertos devas pueden atraer átomos físicos y manifestarse físicamente también, como ha ocurrido a lo largo de la historia. El caso es que la jerarquía tiene una gran colaboración para su trabajo con el mundo délico. Y entonces, pues, luego divide en 3 departamentos relacionados con los 3 primeros rayos, dirigidos por 3 grandes entidades: el Manu, el Cristo y el Mahachohan. Manu, Cristo y Mahachohan. La palabra Cristo es la que más recordamos, la que más familiar nos resulta.
para gran parte de la humanidad, Cristo es el que vino hace 2000 años. Pero bueno, si os interesa, incluso tengo una charla donde explico quiénes fueron Cristo y Jesús y lo que hicieron. En YouTube está. De tal manera que una cosa es el ser Cristo y otra es Jesús, que lo vamos a nombrar ahora luego. Jesús era o es discípulo del Cristo y hace 2000 años se ofreció para que el Cristo se manifestara a través de él. Pero el Cristo también se manifestó a través de Krishna hace más tiempo, en la India, hace unos 5000 años. En la India, Krishna fue una encarnación del Cristo. Y el Cristo, pues, lo llaman de varios nombres, como lo llaman, pues, el señor Maitreya, el Bodhisattva, según en qué tradición, Imam Mahdi, etc. El Cristo, más que un ser, que es un ser, es una entidad que representa la energía de amor del planeta y cuya función no es directamente solo con los cristianos, es con todo el planeta. Difundir la energía de amor o coordinarla en el planeta. Así como el Manu está a su misma altura, sería el encargado de, con los maestros que están bajo su orden, como algunos que ponen aquí, Júpiter y Moria, son los encargados del primer rayo, de la política mundial. Dirigir la política en el mundo. Pero ojo, antes de que digáis algo, bueno, ahora después tendremos también coloquio, si estamos pensando en la política del mundo y sobre todo la actual, que es un verdadero desastre y parece que vayamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, pero la política hay cosas de un signo y de otro. Los grandes seres que dirigen la política no son responsables del mal, somos nosotros. Porque todos los grandes seres, y esto no es solamente de nuestro planeta, el sistema solar, es todo el cosmos, tenemos que desarrollarnos por nosotros mismos. Y los grandes seres nos ayudan, pero no nos pueden suplir el trabajo ineludible que libremente tenemos que hacer nosotros para merecer los pasos que hemos de dar en la evolución. Por eso tienen que ser seres que, con una paciencia que nosotros no nos podemos imaginar, que están ahí durante mucho tiempo, influyéndonos energéticamente, con métodos impensables, pero la respuesta es nuestra. Por eso, si funcionamos mal, no es culpa de arriba, es culpa nuestra. Pero si funcionamos bien, pues entonces también el mérito es nuestro, aunque la influencia es también de ellos, en este sentido. Entonces, la política mundial, hay tres aspectos en el primer rayo, dirigidos por el Manu y los maestros, entre los cuales se nombra Júpiter, que es un maestro más relacionado con la India, y el maestro Moria, que se ha nombrado más veces, es más familiar el nombre. Dirige la política, las razas, el desarrollo evolutivo de las razas de la humanidad y también los cambios geológicos del planeta. Cuando en el pasado el planeta ha ido cambiando geológicamente y en el futuro lo va a seguir haciendo, entonces hay una directiva del Manu para ver que todo esto se haga adecuadamente, toda esa serie de cambios. Por lo tanto, la corteza geológica del planeta, las razas y la política. Eso es el departamento del Manu. El Cristo tiene por función el desarrollo del amor, aparte de que también es como guía, instructor de los maestros que están por debajo de él. Y aquí pone en este esquema un maestro europeo, lo dice el nombre, otro KH, que significa Kutumi, el maestro Kutumi, y el maestro DK Dwalkul, conocida como el tibetano, porque su última encarnación fue en el cuerpo de un tibetano. Entonces se le reconoce. Y este lo voy a nombrar en esta charla también, el maestro tibetano, que es el que transmitió a Blavatsky parte de la información a Alice Bailey, como he dicho, y se dice que incluso tiene más conocimientos de cosmología y del cosmos que otros maestros superiores a él. Es decir, que a veces el desarrollo evolutivo de las personas no va a todos los aspectos en paralelo,
sino que a veces una persona está muy desarrollada en las cosas y no tanto, no sé, en otras. Eso es el Cristo. Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia, de la dimensión espiritual de los seres humanos. El tercero, en este nivel, el Mahachohan, Señor de la civilización, que es el encargado de la cultura y de la civilización. Y bajo él está el resto de los rayos. De él depende un maestro conocido como el veneciano. ¿Y por qué se le llama el veneciano? Porque en una encarnación anterior fue un pintor llamado Paolo Veronese, que estuvo en Venecia. Esa encarnación fue encarnación del maestro veneciano. Igual que el maestro Moria fue Akbar, un dirigente en Asia, en la India, muy destacado en la historia, maestro Moria. También he leído que fue Moisés en una encarnación anterior. El maestro Kutumi fue Pitágoras en una encarnación anterior. También en esta hoja no está, pero incluso tengo pues por aquí algunos aspectos, ya que estoy nombrándolos. Antes de pasar a los siguientes, maestro Moria, ya lo he dicho, acabar el siglo XVI, fue de la casa mongólica de Tamerlán. El maestro Kutumi fue el faraón Tutmosis III, que creó un grupo esotérico, oculto, en Egipto. Nagarjuna, un brahman del sur de la India, un monje creador de la rama del budismo llamada Mahayana. Fue Pitágoras, como he dicho, y también fue San Francisco de Asís, en otra encarnación. Luego, el Mahachohan, Señor de la civilización, ya he nombrado el maestro Veronés, Paolo Veronés, que también fue Plotino, fue un filósofo neoplatónico, por decir algunas de las encarnaciones las que nos han dado a conocer. El maestro Serapis es el cuarto rayo. El cuarto rayo, el maestro Serapis, es el encargado de las artes, de la dirección de inspirar a los artistas, los que están receptivos, para que hagan arte cada vez más de tipo superior, espiritual, Serapis. Luego está el maestro Hilarión del quinto rayo. Este maestro fue Pablo de Tarso en una encarnación anterior, y ahora es el encargado de dirigir la ciencia, los científicos del mundo. Se sobreentiende la ciencia dirigida al bien, porque sabéis que la ciencia también está, una parte, un sector de la ciencia está dedicado a realizar cosas que no son positivas. Entonces, el maestro Hilarión. Luego está el sexto rayo, el maestro Jesús. Cuando hace 2000 años el Cristo se manifestó a través del maestro Jesús, el maestro Jesús en una encarnación anterior fue Josué. Cuando Moisés murió, dejó a Josué el encargo de llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Eso está en la Biblia. Luego encarnó como Jesuá y recibió la tercera iniciación. Y cuando encarnó como Jesús, hace 2000 años, venía ya con la tercera iniciación. Y hacia el final, simbolizado en la crucifixión, tengo una charla reciente de hace poco en YouTube, donde explico los simbolismos ocultos de la cruz y de la Semana Santa. Y la cruz de la crucifixión, explico, y a lo mejor ya lo sabéis, es un símbolo antiquísimo. No es un símbolo cristiano solo, es un símbolo de las cruces con distinto tipo que tenemos en las culturas y en los pueblos de la humanidad. Y además es un símbolo cósmico, el espíritu manifestado en la materia, en todo el universo, en todo el cosmos. La cruz no solamente es la cruz que ya conocemos. Entonces la cruz también es un símbolo de la cuarta iniciación. Entonces Jesús recibió la cuarta iniciación cuando estuvo en la cruz. Eso no quiere decir que todos los seres humanos que reciben esa iniciación tengan que estar clavados en una cruz. Pero la cuarta iniciación expresa y simboliza un sacrificio de estar entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces el Maestro Jesús, cuando
desencarnó, y esto ya lo explico también en otras charlas, no murió en la cruz. Lo que se dice la muerte de Jesús en la cruz es la crucifixión como un cambio de conciencia del que tenía a otro, y eso simbólicamente se le llama muerte. Igual que cuando cambiamos nuestra conciencia a mejor, podemos decir que morimos en un estado anterior y nacemos en otro. Es decir, morir y nacer son estados de cambio de conciencia, de iniciación. Y por lo tanto, lo de la muerte de Jesús en la cruz no fue así. Murió mucho después, nada más que luego pasó al anonimato. Pero a continuación encarnó Jesús, como Apolonio de Tiana, y ahí sí que le dieron la quinta iniciación, y desde entonces es un maestro espiritual. No entonces, sino después Apolonio de Tiana, que hizo cosas más mayores que las que hizo como Jesús, pero la Iglesia se ha encargado durante años de borrar eso y muchas cosas, ¿verdad? De borrar esta historia. Y el séptimo rayo, el maestro Rákóczi, maestro conocido como el famoso conde de Saint-Germain, conde de Saint-Germain, conocido por la historia en Francia, el maestro Rákóczi. Y el maestro Rákóczi, pues lo tengo también por aquí en algún... Eso, pues vamos a decir, alguna de las encarnaciones del maestro Rákóczi, pues San Albano, un mártir cristiano de Inglaterra del siglo IV, Proclo, filósofo de Grecia, siglo V, Roger Bacon, fue un científico alquimista del siglo XIII, Christian Rosenkreuz, que se nombra el fundador de la Orden Rosacruz, Francis Bacon del siglo XVII, Francis Bacon, el verdadero autor de las obras de Shakespeare es un seudónimo. Si leemos, y tengo en YouTube algunas explicaciones profundas de alguna obra de Shakespeare, y en el futuro continuaré, es una obra muy profunda y tiene una dimensión filosófica, psicológica, esotérica, unas más que otras, muy profunda. Entonces, las obras de Shakespeare, junto con el Quijote, no pueden ser escritos por un ser humano normal. Son obras inspiradas por el maestro Rákóczi. El maestro Rákóczi fue quien inspiró esas obras. Y algunos sabéis que llevo años explicando el Quijote, que es la obra que es inagotable por la cantidad de cosas que tiene, y sobre todo de tipo esotérico, y que, bueno, algunos han escrito, y espero que vayan saliendo más descubrimientos de lo que hay en esa obra. Igual que también me ha interesado durante años, y espero seguir haciéndolo, ir explicando la simbología de las obras, de las óperas de Wagner. Wagner, pues, no es ninguno de estos maestros, pero cuando hizo su música, que es la que conocemos, estaba en la cuarta iniciación. Wagner, igual que Blavatsky. La cuarta iniciación es el grado de iniciación previo ya a maestro espiritual. Por eso no hay música más elevada y espiritual que la música de Wagner. Y aunque no sepas nada de lo que simboliza en sus óperas, cuando la escuchas con atención y el corazón abierto, quieras o no, te hace diferente. Podrá eso dividirse más pronto o más tarde, pero Wagner es una música muy profunda. Fue contemporáneo de Blavatsky, y realmente, pues, hablar de Wagner, pues, implica también hablar de teosofía. Teosofía, no lo he dicho, pero supongo que lo sabéis. No solo es lo que Blavatsky nos transmitió al crear la sociedad teosófica, ¿verdad? A finales del siglo XIX, 1875, sino que cualquier ser humano que sigue esos ideales, aunque no conozca la teosofía, es un teósofo. Se puede ser teósofo de corazón o teósofo, ¿verdad?, perteneciente a la sociedad teosófica. Igual que puede ser cristiano porque sigues los ritos y las enseñanzas de la Iglesia cristiana, o puedes ser, sin tener nada que ver, cristiano de corazón.
O puede ser budista si buscas expandir la conciencia, aunque no tengas nada que ver con el budismo, ¿verdad? Es decir, que se puede aplicar a muchas cosas. Cuando captas la esencia de algo y lo vives de corazón, estás por encima de las creencias o de las estructuras concretas que están determinando esos aspectos. Y luego, por debajo de estos maestros, de la quinta y sexta, están iniciados, la primera, segunda, tercera y cuarta, los discípulos de estos maestros, que son discípulos que reciben las enseñanzas de estos maestros por la noche, cuando el cuerpo está durmiendo, y acceden en sus vehículos útiles a lo que se llaman los ashram de la jerarquía, y también por vía telepática, porque los maestros, sea a sus discípulos o a la humanidad, parte de su enseñanza, que no es escribir libros, sino es transmitir información para que llegue a quien esté receptivo para poderla recibir. Y cuando una persona ya empieza a descentralizarse de su ego y empieza a interesarse por los demás, va entrando en el sendero de probacionista. Y cuando después de un tiempo observado, sí le da más importancia al servicio que hace a los demás, que aunque sea imperfecto, va entrando sin que lo sepa en el discipulado y va siendo observado por otros discípulos más avanzados que él antes de ser dirigido por un maestro espiritual. De tal manera que poco a poco, más que en épocas del pasado, gran parte de los seres humanos, bueno, una minoría todavía, pero muchos más que en el pasado, quiero decir, están entrando en el sendero de probación, están ya, otros están en el discipulado, aunque pueden pasar varias encarnaciones sin saber que estás recibiendo las enseñanzas, nada más que esas enseñanzas quedan ahí latentes y por intuición vas captando cosas, eso que dices, pues no lo has leído en un libro, no te lo ha dicho nadie, y la intuición va permitiéndote recibir enseñanzas. Como observaréis, el esquema de la izquierda es lo mismo que el esquema de la derecha, nada más que la izquierda está con las líneas estas que están indicando las más directas interrelaciones entre unos y otros de estos seres. Bien, Vicente Beltrán Anglada, al que conocí durante unos años, era de origen catalán, pero a raíz de la guerra civil tuvo que exiliarse. Estuvo en prisión, lo explica en sus libros, sin haber hecho nada, porque solamente hacía el bien desde su misma juventud, y luego estuvo años en el extranjero, más concretamente en Ginebra, dirigiendo la parte de la Escuela Arcana. Es una escuela de enseñanza esotérica iniciada por Alice Bailey, y entonces los estudiantes estudian no directamente, sino por correspondencia. Y entonces en Ginebra está la sede de Europa, y de los estudiantes de España están, digamos, dirigidos por la Escuela de Ginebra. Entonces él estuvo en esa, llamémosle, dirección de los estudiantes, porque los estudiantes, conforme van avanzando, se van haciendo cargo de los que van por detrás. Eso es un proceso también que se realiza en los planes internos, ¿no? El que va aprendiendo, va avanzando, se hace cargo de los que van por detrás. Y estuvo allí unos años. Y poco antes de la década de los 80, la década de los 70, ya regresó. Dejó la Escuela Arcana y regresó a Barcelona. Recuerdo, en el año 80 es cuando yo lo conocí junto a otras personas, y él daba conferencias, aparte de sus libros, públicas, y luego también a los que íbamos, algunas personas de fuera, también nos dedicaba fines de semana. Una persona muy profunda, era clarividente desde pequeños, y entonces tenía un contacto lógico, consciente con la jerarquía, con los ángeles, etc. Por eso tuve el encargo de escribir sobre el mundo de los ángeles, como nadie puede, por mucha imaginación que tenga, hacer esto. Entonces, uno de esos libros que escribió fue Los misterios de Shambhala, donde explica con más profundidad que se había hecho antes lo que es Shambhala. Entonces, los misterios de Shambhala
pues tengo aquí algunas, aquí, como os he dicho, he traído copias, algunas cosas, pues para leeros de lo que él dice de Sanat Kumara y de Shambhala. Dice cosas, bueno, Shambhala, repito, es el lugar, que no es físico. Sí que está en el desierto de Gobi, en el Asia Central. Desierto de Gobi, desierto árido, donde no hay nadie. Ese es el lugar físico, pero bajo tierra está lleno de cuevas y de laberintos. Pero si uno pudiera entrar, que no puede, un ser humano corriente, en esos laberintos no vería con los ojos nada, porque está en los éteres, en cuerpo etérico, digamos, Shambhala. Y entonces Shambhala es donde estaría Sanat Kumara y los grandes seres como lugar, aunque son seres no físicos, sino con otros cuerpos más sutiles, dirigiendo todo el planeta. Bueno, los maestros espirituales suelen estar allí, en Sikatse, en lugares del Tíbet y de la India, por esos lugares. Pero la mayoría de los maestros espirituales están encarnados en cuerpos físicos, viajando por distintos lugares del planeta, de un modo anónimo, como he dicho antes. Entonces los maestros están allí a nivel interno y a nivel externo repartidos, pero Sanat Kumara dirige con una conciencia total la evolución de nuestro planeta desde el lugar. Sanat Kumara el ser y Shambhala sería el lugar. Y cuando hace 18 millones vinieron de Venus al planeta estos seres, el desierto de Gobi era una isla blanca, en un mar rodeado de mar, de isla blanca. Pero luego, igual que en otros lugares, lo que es mar en un momento, luego es desierto. El desierto del Sáhara era mar, no hace muchos miles de años, ahora es un desierto. Y esto va cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cosas que os puedo leer. Dice: los secretos o misterios que podrán revelarse en este libro de Vicente, algunos de ellos entresacados de los arcanos de conocimientos ocultos contenidos en el aula de la sabiduría de Shambhala, aun cuando se les considere como misterios menores desde el ángulo de vista de los grandes adeptos, la jerarquía, para los aspirantes y discípulos que establezcan contacto con los mismos, pueden constituir la base ideal para poder penetrar en el umbral de los misterios mayores. Hay que tener en cuenta que la línea progresiva de este estudio, en pos del misterio de Shambhala, se prolongará solo hasta aquel punto en que la incapacidad del investigador de ir más lejos, o la prudencia espiritual, marcada por la intuición, tientan un pelo que le impida seguir adelante en sus investigaciones. De tal manera que, en bien de los propios aspirantes y de la obra de la Gran Fraternidad, la cual ha de velar celosamente por la integridad del conocimiento que sólo ha de impartirse a las almas libres de prejuicios, ausentes de egoísmos y amantes de la ley con mayúscula. ¿Cuáles son los propósitos básicos, dice Vicente, de Sanat Kumara? Dice 3. La neutralización del mal cósmico, la estimulación de las simientes del bien planetario y el cumplimiento del karma. Y dice, matiza un poco más esto y dice: la neutralización de las corrientes psíquicas negativas procedentes del espacio extraplanetario, que en algunos tratados son llamados mal cósmico, es una actividad de los agentes de Shambhala. Está compuesto por corrientes de energía psíquico-físicas que surgen de los universos en procesos de descomposición o desintegración. Y estos residuos kármicos son siempre de orden negativos y pueden penetrar fácilmente en aquellos mundos universos en sintonía vibratoria con los mismos, siguiendo un proceso de afinidad molecular o química. Por ejemplo, hace poco, una de las charlas, está en YouTube, que impartí fue sobre la Luna. Y estuve explicando que la Luna es un planeta muerto, es un cadáver. La Luna, hace millones de años, pues era el planeta donde la evolución de todo lo que está aquí en la Tierra sigue un proceso. Murió
Y todos esos seres en el nivel que estaban pasaron a formar parte de la creación de un nuevo planeta, la Tierra. Por lo tanto, la Luna es como nuestra madre. Y lo que ahora llamamos la Luna es el cadáver del planeta. Por lo tanto, es un planeta lentamente en descomposición, como un ser humano que está en el cementerio descomponiéndose. Y también, esto lo expliqué, dediqué una conferencia a hablar de la influencia negativa de los cadáveres en descomposición, sea de los seres humanos o de los animales. Por eso se nos dice espiritualmente que el día en que se quemen todos los cadáveres y se pase por el fuego, que es un elemento purificador, nuestro planeta ascenderá más rápidamente en su proceso evolutivo, porque la cantidad de cadáveres que hay bajo tierra, contaminando, manteniendo enfermedades y además irradiando unas energías negativas, pues eso está frenando más que si no estuviera el proceso evolutivo. Y el proceso también evolutivo del planeta pues está frenado por las influencias nefastas de la Luna. Lo que pasa es que en esa conferencia expliqué esta parte negativa de la Luna y la otra parte positiva, que es que en los momentos de luna llena de plenilunio, las energías del Sol, no de la Luna, utilizan a esta como espejo reflector y llegan a la Tierra, y es el momento de luna llena de plenilunio cada mes más propicio para elevarnos a lo más espiritual nuestro. Por eso desde el siglo pasado hay gente en todo el mundo que hace meditaciones de luna llena. Lo harán mejor, peor, adecuado o no. No hace falta que sea en grupo, pero cuando alguien está en luna llena, y hay mucha gente que sintoniza, que capta, sensible a ello, lo nota, pues según el estado evolutivo notas una cosa u otra. Hay estadísticas que indican la cantidad de accidentes, de agresividad, de alteración, etcétera, cuando es luna llena, cuando es plenilunio. Y sin embargo, por otro lado, no de la luna, sino de las energías del Sol, que neutraliza la influencia de las energías lunares, se produce el momento más propicio de elevación hacia lo más elevado de nosotros. Entonces, cuando los mundos, los universos están en descomposición, parte de esa energía pues puede desplazarse a través del espacio y sintonizar, como he leído. Y por eso esto ocurrió pocas veces, pero una de las veces que ocurrió fue el siglo pasado. Y ahora después os lo leeré. Durante la Segunda Guerra Mundial encarnaron en Alemania 7 magos negros que llegaron al poder y entonces crearon la organización más poderosa del mal, similar a la Atlántida. En la Atlántida lo que se hizo fue destruir el continente, porque se estaban apoderando. Y el siglo pasado fue atajar, con ayuda extraplanetaria, el desarrollo del nazismo. Y entonces parte de lo que ocurrió es el karma que arrastrábamos del pasado de la humanidad, ¿verdad? Pero en parte también se colaron estas energías y entonces, si no se hubieran hecho ciertas cosas, se hubieran apoderado del planeta de un modo, porque llevaban camino de ello, irreversible. Entonces, esto de neutralizar el mal cósmico, están los grandes seres observando, atentos siempre a todo lo que puede venir para protegernos de todo esto. Y luego dice, la obra meditativa de la Gran Fraternidad de Shambhala, sí, está produciendo los impulsos de amor sobre la humanidad, principal responsable del mal, estimulando las semillas del bien espiritual oculto en los repliegues de los corazones humanos y permitiendo el desarrollo de la buena voluntad. Es el trabajo que más podemos entender que está realizando. Y dice a continuación, ocurre, sin embargo, y escapando a veces a las previsiones jerárquicas, esto es interesante y no me resisto a leerlo, de ciertas corrientes psíquicas provenientes del mal que atraviesan las fronteras del círculo no se pasa, se introducen, como he dicho antes, en el seno de la humanidad, produciendo profundas tensiones y agudísimas crisis. En estos casos muy raros y excepcionales,
se le aplica al karma de la humanidad un karma de tipo superior. Es decir, que es un karma de tipo superior para, dicho de una forma más vulgar y corriente, para poder neutralizar este karma que podría ser nefasto en esos momentos. Y dice, esto es lo que ocurrió con la destrucción del continente Atlante o la división territorial, social y política del pueblo alemán el siglo pasado. Y dice, tales decisiones están más allá a veces del libre albedrío de los propios lobos regentes, que se ven obligados a adoptar tales medidas ultracárnicas. Y dice, a continuación, aunque tengo esta información de varias fuentes, las excepcionales medidas tomadas por la Gran Fraternidad de Shambhala, revelando aquellas tremendas vinculaciones cósmicas, podrían repetirse de nuevo en nuestra era actual, marcada por el signo del fuego y de la electricidad. Si alguna nación del mundo intentara utilizar contra otra este terrible y misterioso artefacto que llamamos bomba atómica, debe recordarse que la Gran Fraternidad, a través de sus múltiples y desconocidos agentes bélicos y jerárquicos, está ejerciendo un severo control y estrecha vigilancia sobre todas aquellas naciones del mundo que poseen y fabrican ingenios nucleares. Y en una reunión en Shambhala en el año 1975, se previó esta contingencia de que alguna de tales naciones, llevada por estúpidos intereses económicos o políticos, intentara hacer esto, y se decidió que la primera bomba atómica lanzada por un país contra otro estallase contra su propio territorio. Es decir, que si Estados Unidos o Rusia o Irán o que sea intentara lanzar contra otro un arma nuclear, estallaría en su propio territorio. Eso es la intuición, no podemos demostrar, es la intuición. Debiendo así sufrir en sus propias carnes el mal que intentaba infligir. Luego una precipitación ígnea de fuego eléctrico de primer rayo se abatiría sobre aquella nación, destruyéndola por completo, como sucedió en el caso de la Atlántida. En este caso, pues, si esto nos llega, la intuición nos dice que tenemos por ese lado que estar tranquilos. Guerras hay y durante un tiempo seguirá habiendo, pero una guerra nuclear es algo muy serio, porque se podría producir la destrucción de toda la vida humana y de todos los reinos en el planeta. Una evolución de millones de años que sigue un proceso, y no solo en nuestro planeta, sino por un proceso encadenado en otros planetas y mucho más. Por lo tanto, es lógico que si esto sucede, porque sabemos muy poco de la energía nuclear, que se descubrió el siglo pasado, ¿verdad? Y se ha utilizado en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces es peligrosísimo, por lo tanto está todo vigiladísimo. Y a veces se ha intentado hacer algo y se ha neutralizado. En este sentido, sí que lo sepamos. Entonces, eso por un lado me ha parecido interesante, además de saber que Shambhala se le ha dado varios nombres: Shangri-La, Horizontes Perdidos, es una película que a lo mejor habéis visto, de Capra, Francisco Capra, el director de Qué bello es vivir. ¿La conocéis, la película? Francisco Capra. Eso es, Horizontes Perdidos. Ojo, no confundáis, porque hay otras películas que son horizontes lejanos, horizontes de grandeza, etcétera, etcétera. Está basada en un libro, pero esos libros tratan algo, pero muy novelado, muy diferente de esto. Agartha también, la ciudad de las 7 puertas se llama en la Biblia. Esas 7 puertas son las 7 esferas de Shambhala que no he nombrado. 7 puertas. El vellón de los argonautas, la mitología, los argonautas que buscaban el velloncino de oro. El estuche del Santo Grial. También en YouTube tengo algunas conferencias sobre el Grial, ¿verdad?
no solamente cuando he hablado de Parsifal de Wagner, el Grial lo expresa en Parsifal y en el preludio de la ópera Lohengrin. Es decir, que Wagner nos transmite esa dimensión esotérica interna. Si conocéis o veis alguna vez la ópera de Parsifal, que cada Viernes Santo desde hace varios años la paso en mi casa y la explico, ¿no? La vemos en vídeo, pues Parsifal está hablando de, digamos, del Grial interno, no externo, que no existe, interno. Y cuando hace 2 años y pico, organizó la UNESCO de aquí de Valencia, la rama de la UNESCO aquí en Valencia, con la que colaboró en varias cosas, pues organizó un encuentro sobre el Grial. Y yo impartí una ponencia sobre el Grial, el que llevamos todos aquí, en el corazón. Ya que he nombrado el Grial, diré que un significado de Grial es el corazón, que es la conexión más directa con nuestra alma, el corazón. No este centro de aquí, sino el centro o chakra cardíaco, el que tenemos asociado al corazón. Por eso la intuición superior no nos viene a través de la mente, nos viene a través del corazón. Y del corazón se transmite a la mente. Entonces la mente elabora con la mente concreta la información, pero la intuición superior se recibe aquí. Por eso se siente. Lo que pasa es que la palabra sentir, como se suele aplicar para el sentimiento emocional, que es este centro, el plexo solar, aquí vivimos el mundo de las emociones, aquí este centro se relaciona con el amor. Entonces, este es la sede del Grial, que simboliza cuerpo físico, la base, el cuerpo emocional, soporte, la semiesfera de la copa, el cuerpo mental, y lo que se introduce en la copa es el yo superior. Se introduce en la copa y por lo tanto se produce una relación armonizada entre lo superior y lo inferior, entre el espíritu y la materia. Pero los buscadores del pasado que buscaban el Grial, sean los templarios o los que fueran, los auténticos, lo que buscaban, no todos, porque hay de todo, y muchos lo buscarían físicamente, es Shambhala. Se puede decir que también un simbolismo es, como acaba de decir, Shambhala. Y luego, bueno, pues va indicando muchas cosas, lo que ocurre, los que intentan exploradores llegar a Shambhala, qué es lo que notan, lo que sienten, etcétera, etcétera. Incluso en este libro hace alusión a que ese mal cósmico, ese que he citado antes, se expresó en un grupo de Thule en Alemania. Eso ya, como lo he citado, ya lo dejo ahí. Bien. Esto es lo que dice en este libro. Dice muchas más cosas. Nos está hablando de nuestro sistema solar, tiene 7 dimensiones. Y las 7 esferas de Shambhala, una física, desde el plano físico, no lo he dicho, los 7 planos de nuestro sistema solar son el físico, el astral, mental, el búdico, átmico, el monádico y el ádico. Son los nombres que se le da. Los superiores son nombres sánscritos, porque ya sabéis que la parte esotérica, aunque ha estado en todo el planeta, ha sido en Oriente donde más se ha aproximado con esto. Por eso también cuando se habla de, y yo lo hago desde hace muchos años, de filosofía oriental, pues la filosofía oriental se conecta bastante con la filosofía esotérica. La esotérica no es oriental, es de todas partes, porque si coges a Platón, del cual el próximo curso le dedicaré una conferencia a Sócrates y otra a Platón. La parte esotérica de Platón es inmensa. Lo que pasa es que te puedes estudiar a todo Platón y no entenderlo, si no tienes intuición y sabes a qué se estaba refiriendo, porque Platón podía conocer las otras dimensiones y habla de cosas que muchos pues no reconocen. Y Platón pues está de Grecia, de Occidente. Pero la parte, digamos, oriental es Oriente, la parte occidental, Occidente. Y la filosofía, que de momento está separada, siempre que hablo de filosofía digo,
una de las cosas que hace falta y se está haciendo poco a poco es que Oriente y Occidente se relacionen. Se está haciendo ya, pero falta todavía mucho que se integre. Y estudiar filosofía occidental y despreciar o dejar o ignorar la oriental es a medias. Es como coger mitad de un cerebro, de tu cerebro, y dejar el otro, ¿verdad? Entonces, bueno, y el otro problema que tiene la filosofía es que se intelectualiza. Y uno se puede pasar la vida estudiando a todos los filósofos, pero sin vivirlo. Y la filosofía se entiende cuando, además de conocerla, la vives. Bueno, no de todos los filósofos, porque no todos coinciden en lo mismo. Bien, pues eso es lo que dice de Shambhala. ¿Es verdad la hora que estoy viendo? Pues, vale. Sí. Acabo, si me permitís, unos minutos solo. En otro libro de Vicente Anglada, solo 2 minutos o 3, y hacéis las preguntas. No leo, solamente lo digo. Magia organizada planetaria. Por ejemplo, nos dice cosas muy interesantes de que cómo se repartieron en un capítulo, en 2 capítulos, la llegada de los señores de la llama de Venus. Venus está, si sabéis algo de cosmología, en una cadena superior a la nuestra y en una ronda superior, por lo tanto millones de años por delante nuestro, y por lo tanto sus habitantes están en una vibración muy alta, muy avanzados. Por eso, de Venus, los planetas menos evolucionados somos, además del nuestro, Marte y Plutón. Es lo que se llama planetas no sagrados. Los demás se llaman sagrados porque tienen sus logos la quinta iniciación, como si fueran maestros, y por lo tanto el mal ya ha desaparecido. Y los Marte, la Tierra y Plutón no hemos llegado todavía a eso, y por lo tanto necesitamos una ayuda que lógicamente es la que se nos presta de otros lugares. Y luego, a lo largo de la evolución de un planeta, la vida va pasando del planeta físico, los planetas que conocemos del sistema solar, cada uno está en una cadena, y el físico es el que conocemos, es el planeta físico relacionado con 6 más para formar 7 que son más sutiles, como si fueran cuerpos de logos. Y la vida va pasando, se llama una ronda, de planeta en planeta. Y por lo tanto, cuando no está pasando por el planeta físico, parece que esté deshabitado, queda como en estado de latencia, hasta que vuelve otra vez la oleada de todos los reinos y vuelve a pasar por ese planeta. Pero ahora no tengo tiempo, y eso ya hay que explicar con gráficos la cosmología que explicó Blavatsky, empezó a explicarle en la doctrina secreta, y luego pues otros autores posteriormente a ello. Bien, y también nos explica Vicente, esto es muy importante, que estos seres que vinieron de Venus vinieron en un vehículo lógicamente sutil, no físico, que se desplazó a una velocidad de la luz o superior a la luz. Vicente Anglada nos explica que los seres avanzados, a nivel individual, pueden los maestros construirse un cuerpo, voluntad sutil, que se llama Mayavirupa, y ese cuerpo de energía puede desplazarse a otros planetas. Cuerpo sutil de energía a velocidad superior a la luz. Por lo tanto, no están ahí desplazándose durante tiempo. Y cuando los maestros viajan a otros planetas, los seres que pueden hacerlo tienen que tener previamente el permiso del logos del planeta. Nadie puede ir de un planeta a otro si no obtiene el permiso del ser espiritual llamado logos de ese planeta. De tal manera que cuando nos visitan los seres de otros lugares del espacio aquí, vienen en naves espaciales que también son como Mayavirupas más grandes, que están en otra dimensión, nada más que pueden pasar físico a nivel etérico, físico, sutil, del físico denso a lo sutil. Pero estos seres no pueden contactar con nosotros, no pueden. Y precisamente el tema de hoy
es que nosotros tenemos la ayuda que necesitamos por parte de la jerarquía. Todo lo que necesitamos en el pasado, ahora y en el futuro. Y no puede venir nadie, si no es por visitas de, vamos a llamar, de turismo, de investigación, a introducirse o a enseñarnos nada. Lo digo porque a lo mejor habéis oído decir de personas que creen que están en contacto con hermanos cósmicos o de otro nombre que se nombran. Y gente que ha dicho que ha visto a seres de otros planetas, incluso ha viajado. Son experiencias astrales, llamadas del plano astral, porque no podemos viajar a otros planetas. Me refiero a los seres humanos corrientes, porque hay leyes que lo impiden. De tal manera que, como está ese permiso, no pueden. Por lo tanto, todo eso de invasiones, de guerras de galaxias y todo eso es una imaginación, es ficción, no es real, no hay guerras. Pero si alguien está pensando en las películas de la serie La Guerra de las Galaxias, cuya simbología oculta le dediqué una conferencia, está en YouTube también, expliqué la simbología oculta que vi en esas películas, en este sentido. Igual que tengo una charla dedicada a las películas, a la dimensión esotérica expresada en el cine, y otras películas y otras cuestiones sobre la influencia psicológica del cine. El caso es que no se puede intrometerse en otra civilización distinta de otro lugar. Y esas naves espaciales pueden ir a una velocidad instantánea, es decir, superior a la luz, no. Es decir, desintegrarse en un sitio y aparecer instantáneamente en otro. Y se dice que en el futuro, aún falta un rato, los seres humanos de aquí viajaremos así. No todos a la vez, porque esto ya depende de la evolución, no de desintegrarnos en un sitio y aparecer en otro. Ahora lo pueden hacer muy pocos, este desplazamiento, con lo cual pues los vehículos que tenemos pues no servirán en este sentido. No obstante, creo que antes tendrá que cambiarse los vehículos porque esto no puede, los que tenemos ahora, no puede resistirse. Y bueno, pues nos hablan de cosas aquí muy interesantes, que hubiera leído, de todo esto, hasta de un libro, un amigo mío de aquí, llamado José Tarazón, que ha escrito varios libros interesantes, muy profundos. Es una persona que, claro, tiene un conocimiento de todo eso superior, como Vicente hablaba. Y en uno de los libros explica, uno que se llama La sencillez de la sabiduría, explica, no lo voy a leer, cómo un maestro se expresa físicamente en un lugar a través de la enseñanza. Y luego también tengo de Cyril Scott, no sé si conocéis Cyril Scott. A Cyril Scott lo nombro muchas veces con dos libros suyos. Uno es Una visión del Nazareno, donde el Jesús, Maestro Jesús, le explicó los errores que durante 2000 años, muy destacados, un librito pequeñito, se ha hecho de lo que se ha interpretado de su religión. Nos explica cómo Jesús hablaba de la reencarnación y del karma. Bueno, lo del karma, aunque no esté esta palabra en la Biblia, lo encontramos mucho, ¿verdad? Con otra palabra, ¿no? No con la palabra karma, pero la reencarnación los teólogos lo fueron quitando progresivamente. Nos explica la deformación que se ha hecho tan grande de esto. Y otro libro que cito mucho es La música y la evolución humana, cómo la música ha ido marcando la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos tiempos de la música clásica. Y entonces tiene dos libros que se llaman El iniciado y El iniciado en el nuevo mundo, donde Cyril Scott, que es un seudónimo, habla de su maestro espiritual encarnado físicamente, cómo actuaba contactando con unas personas, con otras, dándoles consejos y tratando de inspirarles. El iniciado en Inglaterra, y se llama Iniciado en el Nuevo Mundo porque años después en Estados Unidos ese maestro volvió a contactar con él. De tal manera que hay autores que han escrito sobre cómo los maestros espirituales que pasan de incógnito van por la vida, van haciendo su trabajo y los maestros no tienen descanso, ni vacaciones, ni dormir, ni nada, porque estar
con la conciencia en otro plano, es un trabajo continuo en pro del amor, de la intuición, de servir a la humanidad. Y si nos planteamos, para acabar, ¿qué podemos hacer para ir entrando en conexión con los ashram y con los maestros cuando llegue el momento y con todo esto? Pues se nos dice que lo primero, principal de todo es que tengamos en nuestra vida el que nosotros queramos, un servicio desinteresado a la humanidad. A lo mejor tenemos un trabajo profesional con el que ganamos dinero para vivir, pero las personas que mucha gente en el mundo va haciendo cosas desinteresadamente, hay otras que lo hacen pero con interés, condicionado, desinteresadamente por los demás. Y hay infinidad de cosas. Hay tanto por hacer que necesitaríamos montones más de seres humanos para que se empezara a notar un proceso de destacado en la marcha de la sociedad en estos momentos. Eso, y también, lógicamente, porque va en paralelo la atención. Vivir cada vez más con más atención, porque va en paralelo. Si vivimos con más atención, serviremos hasta cuando estemos a solas. No necesariamente con los demás hablando, haciendo cosas, sino a solas. Pero si una persona se dedica a meditar y a hacer yoga y a hacer cosas y no actúa de cara al exterior, llega un momento en que eso no puede avanzar. Se necesita un cambio de conciencia y puede ayudar las meditaciones, el vivir con atención, pero tiene que estar acompañado de un servicio a la humanidad y acompañado de otras cosas que implica esto, como el desapego, darnos cuenta de aquello que hemos adquirido, lo tenemos que dejar, y por muy bien que lo tratemos, pues no somos nosotros eso. Y ese es el camino para llegar, con los pasos que sea, a donde tengamos que llegar. Tenéis la palabra y lo siento. Trataré de ser breve si me preguntáis cosas y decís lo que sea. Tenía que verte al principio. Yo quería preguntar algo sobre... Has comentado sobre los 7 rayos y después has hecho una pequeña aclaración sobre el tema de la astrología, ¿no? Entonces, la astrología, como se conoce hoy, está basada en el sistema duodecimal, o sea, 12 partes. Algunos autores hablan de que este sistema es más apropiado que el sistema decimal y que habría que de alguna manera implantarlo porque es mucho más interesante, pero bueno, eso es caso aparte. Pero la astrología clásica está basada en las 7 esferas, o sea, hasta Saturno. No sé si me explico. Es decir, hay 7 esferas con las que trabajaron los antiguos y eso se llama astrología clásica. Y me he dado cuenta que muchas de las cualidades estas que has citado de los 7 rayos están relacionadas con las cualidades de estas 7 esferas. Sí. Me ha dado tiempo a verlo porque si no, no te escuchaba, ¿no? Sí. Pero está muy relacionado. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sobre qué? Sobre estas cualidades relacionadas con la astrología clásica. La astrología clásica ortodoxa, cuyos astrólogos, los que dedicados a esto, tienen distintos niveles, ¿no? Unos son más serios y dejando de lado la astrología falsa, la que se expresa, bueno, más falsa, la que se expresa a través de revistas, los medios de comunicación, eso es otra cosa. Es una astrología de la personalidad, del ego. Sí. Yo he hecho una alusión a que existe una astrología que todavía no se está ejercitando, será muy utilizada en el futuro, que es la astrología del alma, llamada astrología esotérica. Uno de los libros de Alice Bailey se llama Astrología Esotérica. Entonces, si lo lees y también lo lees, dices, bueno, no sé cómo utilizarla, pero me ha abierto la conciencia y entiendo más cosas. Si lo lees y lo asimilas, ¿no? Es decir, que aplicarla no tienes, porque para ser astrólogo esotérico tienes que tener clarividencia e intuición para conectar con el alma de quien le haces el estudio y poder conocer más. Pero la astrología actual, que puede ser a veces útil o más o menos, o manipuladora, eso ya depende de las personas, de los astrólogos, es de la personalidad. Y entonces la astrología pues habla de lo que los planetas
qué características tienen y qué nos transmiten, los planetas conocidos. Sí. Pero hay otros planetas invisibles, que menos conocidos, que no tratan otras influencias, igual que hay influencias de nuestro propio planeta, y luego la precesión de los equinoccios, que va desplazándose en el tiempo, sí, cuando se dice que estamos en un signo, sí. no estamos en ese signo, y hay una serie de influencias que determinan que no es exacta, no puede ser exacta la astrología. Pero las características son psicológicas y a veces se nota en las personas que si son de un signo tienen algo más o menos de esas características. Sí. De eso. Lo de las esferas de San Balasón tienen que ver con lo que abarca de las 7 dimensiones aquí en el planeta. Lo que va abarcando todo eso, que no me da tiempo por la hora de explicar. Que tenga relación las 7 dimensiones con los 7 rayos, sí. Los 7 rayos se relacionan con muchas cosas, con los 7 colores, 7 cuerpos, ¿no? con los 7 cuerpos, con los 7 chakras, con las 7 glándulas endocrinas, con los 7 colores, lo he dicho, con las 7 notas musicales. A nivel de cosmología, un montón de cosas. Son muchas cosas las que son 7. La división de la vida del ser humano de 7 en 7 años. Un montón de cosas que son 7. Y que se relacionan, pues que aparte que la energía de los rayos es una y lo otro es otra cosa, pero hay lo que se llama